Bueno, pues continuamos con este gran tutorial tienda online desde cero. Ya en el módulo anterior estuvimos hablando acerca de las secciones, de los márgenes y de los módulos. Hasta este punto nosotros ya más o menos tuvimos que haber entendido cómo es que funciona directamente Divi. Recuerda que también agregamos una sección completa en donde agregamos un módulo de imagen y a ese módulo de imagen le colocamos dos elementos que son estas dos imágenes que estamos viendo en este momento. A continuación lo que vamos a hacer es agregar un llamado a la acción por medio de un texto que vamos a colocar aquí, al igual que un botón. Para que nosotros podamos lograr ese propósito va a ser bastante fácil con el mismo módulo que nosotros utilizamos para agregar los elementos, que en este caso son las imágenes. Nosotros de este lado podríamos ingresar de manera independiente a cada una de las configuraciones de estas imágenes que agregamos. Por ejemplo, este primer elemento corresponde a esta imagen y esta próxima imagen corresponde a este segundo elemento que yo tengo aquí en la parte de abajo. Si te das cuenta, cada uno de ellos cuenta con este botón para entrar a sus configuraciones y dentro te va a aparecer la opción de colocar un título y colocar el texto del determinado botón que tú vayas a colocar. Por ejemplo, yo podría colocar aquí ofertas de primavera o cualquier texto que tú quieras incluir y prácticamente te tendría que aparecer en esta sección. En este caso no lo estamos viendo porque recuerda que agregamos dos imágenes y en este caso nos encontramos en las configuraciones, pero de la primera imagen que nosotros agregamos, que es esta que nosotros estamos viendo aquí. Ahora, el texto ahorita no se lee bien porque eso se arregla en la sección de diseño que a continuación vamos a ver. Ahora, de este lado vas a colocar el texto del botón que tú quieres que aparezca aquí en la parte de abajo. Tú le puedes poner empezar ahora, ordenar, lo que tú desees o ver quizás la colección o dependiendo del producto que tú vendas. En este caso yo le voy a poner ordenar y si te das cuenta aquí de manera automática ya me aparece este botón. Aquí en la parte de abajo vamos a agregar una especie como de submenú que debería aparecer aquí en la parte de en medio. Vamos a colocar nueva temporada, nuevos estilos. Aquí me aparece. Nuevamente no podemos verlo bien, pero a continuación lo vamos a configurar. Una vez que nosotros ya colocamos directamente este llamado a la acción, aquí date cuenta que en la sección de enlace podrías colocar un enlace para que cuando la gente le diera un clic a este botón fueran enviados a esa determinada página que tú quieres. Cuando tú no tienes ese enlace listo, puedes colocar este símbolo que estás viendo aquí a manera de que te aparezca el botón, porque si tú no tienes nada aquí colocado, prácticamente tú no verías ese botón. Ahora, vamos a pasar a la pestaña de diseño y aquí en la pestaña de diseño vamos a encontrar diversas opciones para controlar la manera de cómo se va a ver el contenido que nosotros agregamos en esta otra sección, como por ejemplo el texto, entre otros. Me voy a regresar a la pestaña de diseño. Aquí yo podría poner una capa superpuesta. Al encenderla, te darás cuenta que me pone una capa superpuesta directamente en toda la sección y de este lado yo podría seleccionar un determinado color de esa capa superpuesta. Yo puedo cambiar aquí o jugar con los colores y de este lado yo puedo seleccionar la opacidad para que más o menos se vea de la forma que yo lo requiero. A lo mejor yo quiero que se vea así o que se vea de esta forma. Aquí ya le estoy dando una especie como de efecto para que se vea quizás diferente. Aquí tú puedes controlar, te repito, la opacidad y aquí tú puedes controlar la intensidad del color. Entonces aquí te recomiendo que juegues con estos colores. Si tú no requieres colocar una capa superpuesta, puedes apagar esta opción, pero te voy a mencionar cuál es el propósito de esta capa superpuesta. Vamos a suponer que tú tienes un texto que es muy blanco y no se ve. Al colocar la capa superpuesta permitirías que este texto se pudiera leer un poquito mejor. Si tú observas otros sitios web de otras compañías, te darás cuenta que utilizan esta técnica a manera de que la persona o el visitante puedan leer exactamente el mensaje que ellos les quieren proporcionar. Aquí abajo, siguiendo con las configuraciones de diseño, yo podría también colocar una capa sobrepuesta directamente en el texto. Si te das cuenta, yo aquí puedo agregarla y se vería de esta forma y podría incluso cambiarle el color
a lo que yo crea conveniente. Si a ti te gusta esta opción, pues bueno, puedes activarla o si no, desactivarla. Ahora, continuando con las opciones aquí abajo, habrá quizás algunas otras secciones u opciones que no apliquen directamente a lo que tú estás colocando aquí, pero una que sí aplica es referente al texto. ¿Por qué? Porque estamos colocando texto. De este lado, este texto yo podría hacerlo claro o quizás cambiarlo a oscuro. Esto en el caso de que mi diseño en la parte de atrás o la imagen en la parte de atrás quizás fuera muy blanca, yo podría ponerle en este caso el texto oscuro para que de esa forma se viera mejor. Pero pues bueno, como no aplica en mi caso, lo regreso a claro. Y de este lado nosotros podríamos controlar la cabecera del texto, como el cuerpo del texto, como el botón. ¿Cuál es la cabecera del texto? Este primer mensaje que yo puse aquí de ofertas de primavera. El cuerpo del texto, ¿cuál es? Esta otra línea que tenemos aquí abajo, nueva temporada, nuevos estilos. Y de este lado podemos controlar aspectos específicamente del botón. Vamos a empezar con la cabecera del texto. Al darle un clic, ingreso a sus opciones. Y como te darás cuenta, es algo sumamente sencillo de editar. Tú de este lado seleccionas el tipo de letra que quisieras colocar aquí en tu página principal, o puedes dejarlo como viene por defecto. Podrías de este lado poner la negrita y utilizar cualquiera de estas otras opciones, quizás para hacer la mayúscula toda, etcétera. Si tú quieres regresar esto a como venía por defecto, siempre le vas a dar un clic a este botón y te lo va a regresar exactamente a como lo tenías desde el principio. Yo en este caso sí voy a utilizar la letra negrita y la voy a dejar de esta forma. Y a continuación puedo cambiar el tamaño de la fuente. Eso se refiere a hacer esto un poco más grande o hacerlo mucho más pequeño. Les voy a dar un consejo: traten de no hacer las cosas extremadamente grandes, porque en muchos casos se podría ver desproporcionado en determinados dispositivos. Yo en este caso le voy a colocar más o menos 60 y lo podría dejar de esta forma. A continuación, yo podría cambiar el color de la cabecera del texto. A lo mejor yo no quiero que se vea blanco, sino quiero que se vea amarillo. Prácticamente aquí tú decides y puedes cambiar al color que tú creas conveniente. Yo en este caso lo voy a dejar blanco. Puedes también controlar aspectos del espacio entre las letras. A lo mejor eso se ve muy junto. Puedes de este lado separarlo y dejarlo de otra forma completamente diferente. Lo voy a dejar en 1. Puedes también controlar la cabecera o la altura de la línea. En caso de que hubiera dos líneas de este lado, digamos, esa es la primera línea y abajo tuviera otra cosa escrita sobre esta misma línea, yo podría controlar la distancia entre estas dos líneas que existieran con respecto únicamente a la cabecera del texto. Ahora, yo aquí quiero hacer un pequeño cambio, porque la página que yo creé como ejemplo puse esto al revés. Esto que está más grande, que sería la cabecera del texto, lo puse en medio y esto de aquí abajo lo puse arriba. ¿Cómo puedo yo cambiar ese aspecto de manera opcional? Pues bueno, si yo me regreso aquí al contenido del texto, voy entonces aquí a colocar nueva temporada, nuevos estilos. Lo pongo aquí arriba y aquí abajo colocaría entonces ofertas de primavera. Ahora, me regreso nuevamente al diseño, me regreso directamente a la cabecera del texto y de este lado voy a jugar con el tamaño. Le voy a poner aproximadamente unos 40 de tamaño o quizás un poco menos. Le voy a poner algo más pequeñito, como por ejemplo 16, pero o 18 quizás. Más o menos lo voy a dejar así, como por 22. Y en la parte de abajo, en el cuerpo del texto, que es esto, le voy a cambiar también el tamaño y le voy a colocar más o menos, que será unos 40, 50, lo voy a hacer negrita. Voy a separarlo también un poco para dejarlo más o menos de esta forma. Y voy a controlar el espacio de la altura de las líneas para que se vea de esta forma. Obviamente yo aquí puedo más tarde venir a configurarlo de otra forma en el caso de que sea necesario. Ahora, aquí en la parte de abajo vamos a trabajar a continuación con las configuraciones del botón. El botón por defecto te da este estilo que tú estás viendo aquí en pantalla, pero si por alguna razón quieres modificarlo, activas esta opción y aquí de este lado te da la opción a jugar nuevamente con las configuraciones. En este lado voy a hacer esto más pequeño o el texto un poquito más pequeño porque no quiero
precisamente que el botón robe la visibilidad del otro texto que tengo en la parte de arriba. De este lado puedo controlar el color del texto. En este caso yo lo voy a dejar blanco. Tú podrías aquí de este lado cambiarlo a tu gusto. Puedes cambiar también el color de fondo. Yo en este caso voy a tomar una especie como de naranja, más o menos de esta forma, y voy a quitarle un poquito la intensidad para que se vea un poco más como pálido. Yo creo que de esta forma voy a hacer el texto un poco más pequeño porque aún así creo que se ve muy grande, más o menos de esta forma. Y aquí de este lado puedo controlar el borde que tú estás viendo en toda la orilla de ese botón. Obviamente si yo lo bajo a 0, pues prácticamente no aparece ningún borde, pero tú de este lado, en caso de ponerle 1, aquí a continuación podrías controlar el color del borde de ese botón. En este caso, como yo no le voy a colocar borde, pues bueno, no tengo que preocuparme por el color. Puedes colocar también el radio frontera, se encuentra en 3 por defecto, pero tú podrías hacer las orillas más circulares tal y como te das cuenta. Entonces, no me gusta personalmente tan redondo ni tan cuadrado. Lo voy a dejar nuevamente en 3 como venía por defecto. Así me gusta más. Puedes también controlar el espacio entre las letras que tú estás viendo aquí de este mensaje o de esta palabra. Yo lo voy a dejar en 0, pero tú podrías ponerle otro valor si gustas. Y puedes controlar aquí otros aspectos que, pues bueno, ya te mostré anteriormente, como cambiar el tipo de letra y utilizar estas opciones. Ahora, cada vez que tú pones el mouse encima del botón, si te das cuenta aparece este icono, que es como una flechita. Tú podrías de este lado cambiar ese determinado icono y colocar algún otro que tú quieras. Si te das cuenta, cada vez que yo selecciono aquí, se cambia. Hay muchos iconos a elegir de donde tú puedes prácticamente colocar el que creas conveniente. Lo voy a dejar con este mismo, con el que venía por defecto. Aquí lo tenemos y básicamente cuando la gente dé un clic va a poderlo ver de este lado. Le voy a colocar este que encontré de este lado. Y básicamente cuando colocamos el mouse encima, pues aquí aparece. Ahora yo puedo controlar aquí de manera independiente el color del icono. A lo mejor ese icono lo quiero poner rojo y cada vez que venga, mira, se va a ver de esta forma. Tú prácticamente aquí juega con las configuraciones hasta que encuentres algo que realmente te guste. Ahora, el icono, ¿de qué lado va a aparecer? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Pues bueno, aquí tú cambias ese comportamiento, pero a mi punto de vista se ve mejor a la derecha. También de este lado aquí más abajo podrías controlar que el icono se muestre o no únicamente con poner el mouse encima del botón. Si te das cuenta aquí no aparece, si pongo el mouse encima sí me aparece. Si yo apago esta opción, el icono estaría siempre disponible tal y como lo ves en este ejemplo. Ahora si yo quiero regresarlo a como estaba, enciendo esta opción y de esta manera se queda. Ahora tú tienes la posibilidad de cambiar aspectos de cómo se va a ver este botón al momento que alguien ponga el mouse encima. A lo mejor cuando alguien ponga el mouse encima tú quieres que el color de fondo sea diferente. Aquí tú puedes controlarlo en estas secciones. Por ejemplo, aquí controlarías el color del texto. Aquí controlarías el color de fondo. Le voy a poner, digamos, rojo. Entonces cuando alguien viniera y le diera un clic, el botón cambia a rojo. Puedo hacerlo más pálido, un poquito menos y dejarlo de esta forma. Entonces quizás así se ve un poco más atractivo para ti. Eso realmente tú lo decides. Voy a dejarlo momentáneamente así. Puedes controlar también que durante el momento que alguien ponga el mouse encima, las orillitas se hagan un poco más redondas, tal y como lo ves aquí. Y de este lado tú podrías controlarlo. También puedes controlar el espacio de la distancia de las letras cuando las personas colocaran el mouse encima. Y a lo mejor así es como tú lo necesitas. Lo voy a dejar en valor 2. Y aquí lo tenemos. Ahora una vez que tú ya hayas aquí colocado lo que creas conveniente, el próximo paso es guardar los cambios. Y vas a ser sacado directamente a las opciones generales del módulo. Y a continuación podrías editar de la misma forma como editamos esta primera imagen, la segunda que tenemos de este lado. Si tú te metes aquí a las opciones de la segunda imagen, puedes controlar nuevamente el título del texto que va a aparecer aquí, el texto que va a aparecer en el botón.
colocar de este lado el contenido y colocarle un enlace directamente al botón para que cuando las personas le dieran clic, obviamente fueran enviados a esta otra determinada sección que tú quisieras. Recuerda que en el diseño puedes controlar aspectos como la capa superpuesta, nuevamente dentro del texto, controlar si lo quieres claro o quizás oscuro, también controlar aspectos de la cabecera del texto, cuerpo del texto y de este lado controlar opciones del botón. Si yo me quiero regresar a la sección principal de ajustes de este módulo, le doy un clic a esa flechita y me regresa nuevamente a esta sección. Ahora yo podría aquí eliminar las imágenes que no me sirvieran y podría quizás duplicar esta que ya tiene las configuraciones listas y dentro de esta únicamente cambiar el texto y cambiar también la imagen de fondo que había yo colocado anteriormente para colocar cualquier otra que me sirva. Y de esta forma yo me estaría ahorrando tiempo porque me estoy copiando de la configuración que yo creé en esta primera imagen. Obviamente aquí tendría yo que cambiar este texto, pero básicamente aquí es como te das cuenta cómo es que funciona esto. Para meterte nuevamente a las opciones del módulo, te metes de este lado y prácticamente eso es todo con respecto a colocar un slider con determinadas imágenes y determinado contenido o llamado a la acción por cada una de ellas. No se te olvide nunca guardar los cambios y guardar los cambios también de este lado para que los cambios se publiquen en vivo en tu tienda virtual en este momento. Bueno, pues vamos a continuar en el próximo módulo porque vamos a continuación a ordenar el menú y vamos también a agregar nuestro logo. Entonces te veo en el próximo módulo.